Primera vez estamos aquí en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam eh, para rendir tributo al artista, a ese gran pintor, ese gran artista que yo denomino artista total, que le da nombre a nuestra institución, Wilfredo Lam, un artista que nace el 8 de diciembre del año 1902 en Sabana Grande, en la antigua provincia de Avillas, en el centro de la isla de Cuba, y que en muy poco tiempo se convierte en uno de los grandes nombres de la pintura del modernismo no solo cubano, sino europeo e internacional. Como en casi todas estas ocasiones, pues el centro organiza un conjunto de acciones, un programa dedicado a rendir tributo a este importante artista. En esta ocasión lo estamos haciendo también dentro de las acciones que se están desarrollando ya como parte de la 15ª Bienal de La Habana. Es decir, estamos conmemorando el 122 aniversario del natalicio de Wilfredo Lam dentro de las acciones, dentro del programa general de la Bienal de La Habana que acontece en estos momentos en diferentes espacios y locaciones de toda la ciudad. Para esta ocasión, pues el centro ha preparado un pequeño grupo de charlas, de conferencias, de proyecciones de documentales, y justamente hoy pues tenemos acá el privilegio de contar con la presencia de Alain Cabrera, un editor del sello editorial Arte Cubano Ediciones, alguien que viene trabajando en el sello Arte Cubano desde hace mucho tiempo, que tiene una vastísima experiencia y que nos va a acercar a uno de los, digamos, segmentos más importantes en torno a la vida y la obra de Wilfredo Lam, esa que tiene que ver con el pensamiento, con los textos, con la bibliografía que su enjundiosa obra pues, ha generado dentro y fuera de Cuba. Sobre Lam se ha escrito mucho, se han dedicado infinidad de artículos, crónicas, reseñas, entrevistas, ensayos, y no pocos autores pues, le han dedicado también poesía a este gran artista cubano. En el caso de esta mañana, pues Alain Cabrera nos va a aproximar a la obra de Wilfredo Lam vista desde la perspectiva de la revista Arte Cubano. Es decir, Alain Cabrera nos va a aproximar a algunos de los textos que autores cubanos pues, han podido publicar en una de las más importantes revistas dedicadas al arte de nuestro país en los últimos 20, 25, 30 años. Es decir, el título de la presentación de él es justamente la obra de Wilfredo Lam, análisis crítico y documental a partir de los textos en la revista Arte Cubano. Así que yo te doy la bienvenida en nombre de la dirección del centro. Un placer tenerte aquí y bueno, te escuchamos. Como Joseba había comentado, es una pesquisa somera sobre todo lo que pueda haber, todo lo que pueda estar publicado sobre Wilfredo Lam en Arte Cubano, y esto ha sido simplemente un bosquejo que traigo en Arte Cubano Ediciones. Por desgracia, nos faltan algunos números puntuales. Algunos los hemos podido rastrear y encontrar, otros quisiéramos también tenerlo, aunque sea de forma digital. Es decir, si pudiéramos tenerlo físico y en algún momento digitalizarlos, también es una vía para tener esa memoria, ese registro. Y entonces este primer número, como decía, el 97, tiene un abordaje de José Manuel Noceda acerca de la primera etapa de Wilfredo Lam. Noceda en su texto divide el periodo de 1914 a 1937, que es el momento en que primeramente Lam tiene una estancia en La Habana, luego de venir de Sagua, y
en unos años ya viaja a España y pasa una larga temporada en España, donde se codea con ya artistas y con obras dentro de museos relevantes como el Prado, y ya también amplía su visión del arte a nivel internacional. Y Noceda distingue dos momentos dentro de este periodo. Un primer momento que data desde 1914 a 2017 y que él denomina como etapa formativo-académica, y un segundo momento que ya data de 1928 al 37, dedicada a la etapa de la modernidad temprana, es decir, en el momento de España. Es interesante, es una investigación, como ya decía al principio, más extensa, y al final de ese texto Noceda, en las últimas líneas, lanza la promesa, que se concreta, por supuesto, de publicar en un siguiente número de la revista ya la parte de vanguardia, como dice el final del título del trabajo, la parte vanguardista de Land, ya una vez en París. Pero bueno, ese número es uno de los que no tenemos en archivo, ya le comentaba Noceda en principio, y entonces desde el punto de vista editorial, de diseño, también les traigo fragmentos de todos estos textos que vamos a ir viendo, de distintos autores, fragmentos a mi juicio significativos dentro de todo el texto. Las imágenes que comprenden el texto son de esta primera etapa académica, digámosle así, de Land, donde predomina el paisaje y el uso del retrato de corte más académico. Quizás en alusión a su memoria tanto de Sagua la Grande, su pueblo natal, como su estancia en La Habana, y posteriormente ya en España la reminiscencia del paisaje, los paisajes madrileños, y posteriormente también una estancia que tiene varios años en Cuenca. Otro artículo del año 2000, en el número 1 de la revista del año 2000, es el de Lázara Menéndez, y aquí ya la investigación está más enfocada a signos que se reiteran en toda la obra de Land, o en la obra, no en toda, en la obra ya de la etapa esta posterior a la vanguardia, ya cuando viene a Cuba huyendo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces aquí Lázara hace un estudio de signos y símbolos desde la figura del Eleguá fundamentalmente, aunque hay otros elementos también que se reiteran en su obra, y que también tanto Lázara como o en otro texto que veremos posteriormente también redundan en un estudio más profundo desde el punto de vista connotativo, denotativo y connotativo, de lo que pueden significar estos elementos en la obra de Land. Aquí es otra referencia que hace Lázara, en este caso a Fernando Ortiz, a un texto de Fernando Ortiz publicado en principio en 1950 en la revista Bohemia, y que en uno de los números que vamos a ver posteriormente también se reproduce en un homenaje, en un dossier homenaje que se realiza a Wilfredo Land en la propia revista Arte Cubano. Otros elementos que yo comentaba que son reiterativos en la obra de Land, y que también tanto Lázara como Desiderio Navarro, que es el otro que aborda el tema sígnico de estas figuras en la obra lamiana, es la presencia del ave incluso rondando la cabeza o parte de la cabeza de la figura, y de la luna también presente. En este caso es un texto publicado como parte de un dossier de la revista Arte Cubano, un dossier dedicado a la República y al arte dentro de la República, y en este caso es un texto de Jorge Mañach titulado Wilfredo Land en el Parque Central. Recordemos que en el Parque Central, en la década de los 50,
quizás unos años antes incluso, existía una carpa, la llamada carpa, donde se exhibían, era una galería en un espacio público como el Parque Central, y donde se exhibían obras de importantes pintores, artistas de la época, y en un momento determinado LAN también realiza esta exposición personal en el año 1950, y Jorge Mañás lo deja registrado también en un artículo publicado en un número también de Bohemia. Y es precisamente la relación del público ya directamente con la obra de LAN. Recordemos que cuando, no quería adelantarlo porque posteriormente también veremos la relación de LAN con Lidia Cabrera a su llegada a Cuba en el periodo del principio de los años 40, y que ahí, gracias a Lidia, entra también en el universo nacional, es decir, en el gremio artístico nacional, y empieza a ser también reconocido en nuestro ámbito. Ya estaba adelantando un poco, lo veremos posteriormente. Esta es la revista que les comentaba anteriormente, que tiene un dossier homenaje a Wilfredo LAN. Este es el número, un número del año 2002, el número 1-2, un número doble del año 2002. Y en principio también está dedicado, es un dossier que está dedicado al 110 aniversario del natalicio de LAN, aunque también ya, es decir, a su fallecimiento en 1982 también se cumplían 120 años, pero bueno, en este caso el peso también lo tenía los festejos por el 110 aniversario de su nacimiento. Y el dossier está compuesto por un texto de Fernando Ortiz, de Mundo de Snoes, de Desiderio Navarro y de Gerardo Mosquera. También es una referencia que hace Fernando Ortiz a la obra de LAN, sobre todo en su texto, los influjos, la reminiscencia de LAN desde su acervo o de su descendencia, desde lo chino, desde lo afro y desde lo blanco, como dice LAN, pero Fernando Ortiz defiende la idea de que quizás eso pueda estar recogido en su obra, pero también desde el punto de vista cultural, desde las propias vivencias que LAN tuvo en distintas etapas, en las distintas etapas donde pudo estar en distintos lugares. También eso le sirve de remanente para crear, para establecer su discurso, un lenguaje propio y que se refleja en su obra. Desnoes hace un paralelismo entre la descripción exótica, tanto en cuestiones literarias como pictóricas, y en este caso hace la alegoría entre Martí, entre José Martí y la prosa martiana, y Wilfredo LAN desde la pintura, y es lo que Desnoes también destaca como esa síntesis, una síntesis de la descripción desde el punto de vista del hijo, es decir, o del nativo cubano, que regresa en un momento determinado a su país, entonces también lo refleja en su obra. No desde el punto de vista del extranjero que llega y también tiene una visión distinta. Hay otros puntos también interesantes en Desnoes, que incluso en el texto posterior de Desiderio Navarro, Desiderio termina un poco también señalando de que LAN venía de un cubismo y de un mundo antillano. Entonces Desiderio también defiende que no solo parte de eso, sino también desde que la plástica de Wilfredo LAN trasciende todas esas fronteras, incluso abarca mucho más, ¿no? Ya en una revista reciente, que es el número del año 2023, un número que sale digital en formato PDF, que recientemente, hace unos meses, fue presentado en la Universidad de las Artes, tenemos un texto de Jorge Fernández titulado Wilfredo LAN Indivisible, y es justamente el título de una exposición antológica que se le realiza
a Wilfredo Lang en el año 2022 en el Museo Nacional de Bellas Artes, curada por Roberto Cobas, en homenaje también al 120 aniversario de su natalicio. Y entonces Jorge Fernández también hace un recorrido escrito desde la propia visualidad que se denota en la exposición, pero también atendiendo a obras puntuales de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Y otras de otras colecciones, como podemos ver acá, cerámica, el famoso plato de cerámica. Ya en Noticias de Arte Cubano, que es la otra publicación que les mencionaba al principio, que también tiene una trayectoria bastante avanzada dentro de lo que hacemos en la editorial. También la presencia de Lang es prácticamente obligatoria, y tenemos un texto de Noceda, en este caso, desde la visión propia o nacional o más cercana de Lang, ¿no? Entonces Lang en nuestros días. Y aquí Noceda, bueno, también destaca la importancia de Lang y cómo autores como Alejo Carpentier, Lidia Cabrera, Mirta Aguirre, Fernando Ortiz también han bebido y han escrito sobre la obra pictórica de Wilfredo Lang. Y termina también sentenciando la idea de que Lang sigue siendo ese caballo de Troya, como él mismo se ha autorreferido en su biografía, como gustaba proclamarse incisivo y trascendente. Otro texto de Jorge Fernández, también ha aparecido en Noticias de Arte Cubano, va también desde la relación de amistad con otros intelectuales y artistas de su época, intelectuales y artistas fundamentalmente europeos, como el caso de André Masson, André Breton, Pablo Picasso, que también, de donde también Lang tuvo influencias y recibió y también pudo manifestar y también aportar dentro de ese panorama de la vanguardia pictórica europea, y que también después lo trae a Cuba y a partir de su propia obra. Dentro de las exposiciones en homenaje a Lang tenemos una reseña que yo escribí hace unos años, en el año 2018, dentro de una de las jornadas de teoría y crítica Rufo Caballero, que se celebran en septiembre en la ciudad de Cienfuegos. Se llevó una exposición con obras de la colección, una colección personal que tiene Alexis Leiva Machado, que tiene Cacho, con obras de Wilfredo Lang. En este caso, litografías. Fue una exposición que se realizó en el Centro Provincial de Artes Visuales de Cienfuegos, y que tenía tanto litografías de carpetas como la de el último viaje del buque fantasma, y dentro de la cerámica también tiene este plato gigantesco realizado en los talleres de Albisola Marina, una ciudad italiana con una fuerte también impronta en el trabajo cerámico, y donde Lang también pasó una temporada y pudo trabajar esta línea con obras también desde esta otra manifestación de las artes. Este era el texto que le hacía referencia, y quedó también montado el nombre del autor, Roberto Cobas. Es un texto que fue publicado ya en Noticias de Arte Cubano en una versión online. Noticias de Arte Cubano nace en formato impreso, en formato boletín, tabloide, con frecuencia mensual a principios de los 2000, y posteriormente se decide pasarlo a la versión online en el sitio del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, en el sitio web. Ahí estuvimos unos meses alojados, y posteriormente, y después también por cuestiones técnicas no ha seguido funcionando ese sitio. Tuvimos que también pasar a la versión PDF, a la versión digital, que es como actualmente se está presentando, y
socializando, distribuyendo, compartiendo a través de redes sociales, de grupos de Telegram, de WhatsApp. Y en este caso, el texto de Cobas sobre la relación de Wilfredo Lang y Lidia Cabrera una vez que Lang regresa de Francia, y cómo de la mano de la propia Lidia va insertándose nuevamente en el panorama artístico y en relación con artistas de primer nivel en ese momento en Cuba, pero donde Lang, por haber tenido una trascendencia en otro lugar, aquí todavía no había sido lo suficientemente reconocido, y gracias a Lidia ella lo va presentando, lo va introduciendo en todo este ámbito artístico intelectual del momento. Estas son algunas de las imágenes que Cobas utiliza para ilustrar su texto de presentación, y que también utilizamos en el diseño, que no es este, de Noticias de Arte Cubano en ese momento. Y es un texto extenso, pero que precisamente por la extensión y como era en formato online, decidimos publicarlo en 2 momentos en el sitio del Consejo. Es decir, salió una primera parte en un mes, y al mes siguiente la segunda parte. Aquí es una referencia de Max Paul Fouché, uno también de los investigadores francés en este caso, sobre la obra de Wilfredo Lang. Y acá también una referencia, una entrevista que se le hace a Elena Holzer, esposa de Lang, y es donde él se refiere también a los momentos en que se reunía con Lidia en momentos determinados. Ella lo invitaba, y en este caso para participar en discusiones regulares con personas negras y mulatas en el barrio de Pogolotti. Es decir, no solo que el hecho de que Lidia lo lleva al circuito o al círculo artístico intelectual del momento, sino también a otras zonas populares de la ciudad. Lo hace partícipe de estas conversaciones, de estos encuentros. Acá, bueno, una de las fotografías que también Roberto Cobas nos facilitaba, y era en presencia de Pierre Mabille, Lidia y Wilfredo Lang en un espacio. Otro texto también en Noticias de Arte Cubano en estos meses que estuvo online es de Teresa Toranzo Castillo, que también hace una reseña de la exposición que anteriormente les comentaba, Wilfredo Lang Indivisible, realizada en el 2022 en el Museo Nacional de Bellas Artes por el 120 aniversario del natalicio. Y Teresa hace un recorrido crítico desde las salas del museo, donde pudieron exhibir la colección que tiene el museo de Wilfredo Lang, incluso de otras obras que fueron también prestadas. Acá, bueno, esta obra importante de Lang, que además es una portada de una revista Arte Cubano, un número de la revista Arte Cubano de hace unos años, y que no les traje, no era. Ese número no hablaba directamente de Lang, pero sí de la importancia que tuvo el Salón 70. Y sabemos lo importante que fue también Lang dentro de la gestación de ese salón. Gracias a su presencia y a su poder de convocatoria vinieron muchos artistas internacionales, y esta obra fundamentalmente tuvo un destaque en ese momento. Volviendo a la cerámica, recientemente se realizó una exposición en el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, titulada Lang entre mares cerámicas. Y lo novedoso también de esa muestra es que hace un recorrido desde la obra cerámica de Wilfredo Lang, no tan conocida hasta la fecha. Y su directora, Surisday Reyes, hace un primer acercamiento sobre esta exposición desde las salas del museo,
con las obras exhibidas. Todo esto que hemos mostrado acá, está bien también poder compilarlo en algún momento, aunque sea en un libro digital. También hablábamos al principio de que es inevitable pasar al mundo digital en las cuestiones de libros, aunque el formato impreso siempre va a ser añorado y esperado. Entonces, era la...